Hola, estimados y apreciables compañeros. Bienvenidos a este video donde exploraremos la vida y el pensamiento de Augusto Comte, conocido como el padre del positivismo y fundador de la sociología moderna. Nosotros somos el equipo número uno, bueno, y nuestro tema principal es el predominio de la idea de la ciencia y el progreso de Augusto Comte. Nuestro equipo está conformado por Omar Adrián González Delgado, Omar Eduardo González Fernández, Nahum Hernández Reynoso, Maximiliano Mendoza Ramírez y su servidor Vázquez Andrade Lizador. Bueno, a continuación les haré una pequeña introducción. Bueno, Comte vivió en un periodo de profundos cambios sociales y políticos. La Revolución Francesa y el auge de la ciencia influyeron en su filosofía, llevándolo a proponer un sistema de pensamiento basado en el orden y el progreso, donde la sociedad debe ser estudiada científicamente para su desarrollo. Bueno, a lo largo de este video conoceremos sus principales ideas, su impacto en la sociología y las críticas a su teoría. Auguste Comte nació en Montpellier, Francia, en 1798, en plena transición entre el antiguo régimen y las ideas revolucionarias. Su vida estuvo marcada por la influencia de la Ilustración y el avance de las ciencias, lo que llevó a interesarse por la organización de la sociedad. Desde joven mostró gran interés por la matemática y la física y estudió en el École Polytechnique en París. Sin embargo, debido a conflictos con la institución, no terminó sus estudios formales. Más tarde trabajó como asistente de Henry de Saint-Simon, un pensador socialista que influyó en su idea de una sociedad organizada científicamente. Sin embargo, con el tiempo, Comte desarrolló su propia filosofía y rompió con Saint-Simon. Ahora hablaremos de las principales ideas de Comte. Entre sus principales ideas se encuentran estas cinco, las cuales fueron la ley de los tres estados, la sociología como ciencia, la importancia de la observación, la relación entre individuos y sociedad, y la ética y moralidad. Bueno, les voy a empezar hablando de la ley de los tres estados. Augusto Comte, en su búsqueda por entender la evolución del conocimiento humano, formuló esta ley, la cual describe cómo las sociedades y sus formas de pensamiento progresan a lo largo del tiempo. Esta teoría es fundamental para comprender su enfoque positivista y su visión de la sociología como ciencia. Se divide en tres estados. El primero de estos estados es el estado teológico. En la fase teológica, que Comte consideraba la etapa más primitiva, las explicaciones de los fenómenos naturales se basan en la intervención de entidades sobrenaturales. Las personas en esta etapa atribuyen causas sobrenaturales a eventos naturales, creyendo en dioses o espíritus que controlan utilizan mitos y religiones para explicar lo desconocido, lo que les proporciona un sentido de orden y seguridad en un mundo incierto. Ejemplos históricos de esto son las antiguas civilizaciones, como la egipcia o la griega, donde fenómenos como tormentas o enfermedades eran atribuidos a la ira o benevolencia de los dioses. Esta etapa refleja una visión del mundo donde la fe y la tradición dominan el pensamiento humano, limitando el avance del conocimiento basado en la observación. En el estado 2, el estado metafísico, en esta fase surge como una transición entre la teología y el positivismo. En este estado, las explicaciones se vuelven más abstractas, utilizando conceptos como naturaleza o fuerza vital para entender fenómenos sin recurrir a la entidad divina. Se desarrollan teorías filosóficas que intentan explicar la realidad a través de las razones y la lógica, aunque todavía carecen de un enfoque científico riguroso. Ejemplos de estos son los filósofos como Descartes y Kant, que influyeron en este periodo, buscando fundamentos más racionales para las existencias y el conocimiento. En esta etapa, aunque se da un avance hacia el pensamiento crítico, aún prevalece la especulación y la falta de evidencia empírica. El tercer estado es el estado positivo. Finalmente, este estado positivo representa la culminación de la evolución del conocimiento humano. En esta etapa, las aplicaciones se basan en la observación empírica y el método científico, buscando leyes generales que expliquen los fenómenos sociales y naturales. Se prioriza la recolección de datos y la formulación de teorías que puedan ser probadas y verificadas a través de la investigación. Ejemplos de esta etapa es el desarrollo de las ciencias naturales y sociales, donde se aplican métodos experimentales y estadísticos para comprender la realidad.
Comte creía que en esta fase la humanidad podría alcanzar un estado de progreso y bienestar a través del conocimiento científico, lo que también implicaba un cambio en la estructura social hacia una mayor racionalidad y objetividad. Yo les voy a hablar de la sociología como una ciencia. Comte fue el primero en definir que la sociología era una ciencia. La llamó inicialmente física social. Él creía que la sociedad podía ser estudiada con el mismo rigor que las ciencias naturales. Para él, la sociología tenía dos grandes áreas de estudios. La primera era la estática social y después estaba la dinámica social. En la primera, la estática social, se centraba en el orden y la estructura de las sociedades, es decir, cómo se organizan las instituciones, las normas y los valores que mantienen la cohesión social. Después está la dinámica social, en la cual se analizaba el cambio social y la evolución de la sociedad a lo largo del tiempo. Su método de estudio se basaba demasiado en la observación de hechos sociales, el análisis estadístico y la formulación de leyes generales de comportamiento humano, como se muestra en el siguiente punto, que es la importancia de la observación. Uno de los mayores aportes de Comte fue enfatizar que la sociedad debe estudiarse de manera objetiva. Para ello propuso el uso de estadísticas, estudios de caso y comparación entre sociedades. En las estadísticas se utilizaban para analizar datos sobre población, economía y el comportamiento social. Los estudios de caso para comprender cómo funcionan las instituciones en diferentes contextos. Y en la comparación entre sociedades se encontraban patrones generales en el comportamiento humano. Gracias a este enfoque, la sociología comenzó a desarrollarse como una disciplina científica, separada de la filosofía y de la política. Yo les voy a hablar entre la relación entre el individuo y la sociedad. Comte destaca la interdependencia entre el individuo y la sociedad. También introdujo el concepto de solidaridad social, enfatizando que la sociedad solo puede funcionar si hay cohesión y valores compartidos. Además, argumentó que el bienestar individual depende del bienestar colectivo, por lo que la educación y el orden social son fundamentales para el progreso. También propuso una religión de la humanidad en la que la moralidad debía basarse en la razón y el bien común, en lugar de solo la fe o en un ser superior. En su influencia y legado, el pensamiento de Comte influyó en muchos sociólogos posteriores como Emile Durkheim, quien consolidó la sociología como disciplina académica. Sus ideas también han sido aplicadas en áreas como la política, en la creación de sistemas basados en ciencia y el orden, en la educación, en su enseñanza sobre la sociología como una ciencia objetiva, en la investigación social, en el uso de métodos empíricos para analizar problemas sociales. Yo les voy a hablar sobre las críticas que ha recibido en su trabajo Augusto Comte. A pesar de sus contribuciones a la sociología, Comte ha recibido bastantes críticas, como su excesiva confianza en la ciencia. Se ha argumentado que no toda la sociedad puede explicarse con el método científico, su visión rígida del progreso, que no todas las sociedades siguen la misma evolución lineal y que ignora la subjetividad humana. Factores como la cultura y emociones también influyen en la sociedad. Aún así, el positivismo sigue siendo un pilar en la investigación social. La obra de Augusto Comte sentó las bases para la sociología moderna. Gracias a su enfoque en la observación y el método científico, hoy podemos estudiar la sociedad de manera más objetiva. Su pensamiento nos deja una gran enseñanza. Para construir un mundo mejor, necesitamos comprender y mejorar nuestras estructuras sociales con base en el conocimiento. Bueno, gracias por ver este video. Esperamos que les haya sido útil y bueno, que principalmente les pueda ayudar tanto en la materia como en su vida diaria. Y bueno, muchas gracias.